Vamos a analizar cuáles son los alcances y el diseño de una investigación cuantitativa. Cuando hablamos de los alcances de la investigación, de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, es que una vez que se ha definido el planteamiento del problema, se procede a determinar el alcance de la investigación. Este alcance debería derivar de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio y de la misma manera de los objetivos del investigador. ¿A qué nos queremos referir con esto del alcance de la investigación? ¿Qué tenemos que entender por alcance de la investigación? Bueno, como dice Hernández, una vez que ya tenemos el planteamiento del problema, ahora tenemos que identificar cómo vamos a abordar ese problema. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, los diferentes alcances que puede tener una investigación pueden ser estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y estudios explicativos. ¿Esto qué quiere decir? Los estudios exploratorios son aquellos estudios donde van a hacer un primer acercamiento a una problemática que se está investigando. Son situaciones que ya sea que son nuevas o que no se han estudiado previamente mucho. Entonces sería como un primer acercamiento a un problema o un fenómeno a investigar. Un ejemplo, a lo mejor podría ser un ejemplo claro, es las cuestiones de la pandemia del COVID-19 y cómo ha afectado esto a la población en diferentes momentos y ramas. Evidentemente, al ser un problema nuevo, pues no hay estudios previos que hayan hecho análisis sobre este fenómeno. Entonces, muchos de los estudios que se generen partiendo de esta situación de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, pues serán estudios exploratorios, ¿sí? Porque es un fenómeno que no ha sido estudiado previamente. ¿Cuáles son los estudios que tienen un alcance descriptivo? Aquellos que únicamente buscan medir alguna variable y describir lo que está ocurriendo sin ninguna manipulación de por medio. Simplemente medir la variable, presentar los datos y describir lo que está ocurriendo en un contexto dado. A diferencia de los descriptivos, los alcances correlacionales pretenden medir si existe una relación entre dos o más variables, si una afecta a la otra, si una depende de la otra, ¿sí? Incluso si una necesariamente va a propiciar que la otra tenga una afectación, ¿sí? A diferencia de los estudios descriptivos, los estudios correlacionales podrían tener alguna manipulación sobre alguna variable, que para efectos de diseño esto se llamaría un estudio con un diseño experimental, que vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, los estudios que tienen un alcance explicativo tienen cierta similitud con los correlacionales, porque también va a medir si existe o no una relación entre dos variables, pero va más allá. Va a tratar de explicar por qué y cómo una variable tiene un efecto sobre otra variable, ¿sí? Pueden tomar más información de esto en el libro del referido autor, Hernández, Fernández y Baptista, si así lo consideran necesario. ¿Okay? Ahora vamos a ver de estos alcances que los estudios cuantitativos pueden tener, cuáles son los diseños que se podrían utilizar para abordarlos. ¿Sí? Considerar el diseño, como hacen lo que dice Hernández, Fernández y Baptista,
que el diseño es el plan. Ok, ya sé cuál es mi alcance, ya sé qué quiero lograr. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál va a ser el plan? La estructura que necesito seguir para llevar a cabo mi investigación. A saber, son dos tipos posibles de diseños que podemos tener en una investigación cuantitativa. Los experimentales y los no experimentales. Como mencioné previamente, los experimentales implican una manipulación deliberada de una variable. Esa manipulación deliberada de la variable es lo que se llama un experimento. Significa hacer algo para tratar de medir su efecto sobre otra cosa. ¿Sí? Los estudios experimentales pueden ser de tres diferentes diseños. El estudio experimental preexperimental, el estudio experimental con diseño cuasi experimental y el estudio experimental con diseño de experimento puro. Los tres son similares en que implican realizar un experimento, o sea, manipular deliberadamente una variable. La diferencia entre los preexperimentales y los cuasi experimentales, de acuerdo a Hernández y Baptista, los estudios preexperimentales son aquellos que tienen un control mínimo el investigador sobre ellos, ¿sí? Donde puede haber muchas cosas que puedan hacer algún cambio o alguna diferencia, ¿sí? Y que estén fuera del control del investigador. Como por ejemplo que solo existe un grupo, o que no puedas tener al grupo constantemente bajo el control del investigador, ¿sí? Los estudios cuasi experimentales son aquellos donde el investigador tiene un grado un poco más de control sobre el experimento, ¿sí? Para efectos de los estudios en educación, los estudios cuasi experimentales se caracterizan porque tienen la posibilidad de que el experimento pueda ser contrastado con otro grupo que se llama grupo de control, ¿sí? Donde se compara la efectividad del tratamiento con un grupo que no llevó el tratamiento. Estos son los que se le llaman grupos experimental, donde se aplica el experimento, y grupo control, donde no se aplica el experimento y donde se puede hacer una comparación de si tuvo o no tuvo efecto de una manera estadística el tratamiento. Y los preexperimentales son aquellos donde pues solamente hay un grupo, no hay forma de contrastar los resultados con otro grupo que sería el de control, ¿sí? Entonces muchas veces para efecto de una investigación educativa son, digamos, los diseños más recurrentes. Y la diferencia entre un estudio cuasi experimental y un experimento puro es que el experimento puro, como el nombre del diseño lo establece, el investigador tiene un alto índice de control sobre el experimento. Pero esto no se puede lograr en una situación en la vida real. Tendría que ser una situación altamente controlada, como podría ser, por ejemplo, el que puede estar en un laboratorio. Entonces, en un laboratorio se tiene un alto nivel del control de la temperatura, del tiempo, ¿sí? De la presión, cuestiones que en experimentos sociales muy difícilmente se logran. Y vamos a los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales, la diferencia con los experimentales es que no hay ninguna manipulación. Se mide el fenómeno tal y como ocurre en la vida real, sin que el investigador tenga ninguna injerencia en esta variable. Los diseños no experimentales pueden ser de dos tipos: los transversales y los longitudinales.
Los transversales también tienen el nombre de transeccionales. La característica de estos estudios es que se hace una medición única en un momento dado del experimento y esa medición se reporta por medio de estadística descriptiva. Y los estudios experimentales, no experimentales longitudinales, perdón, esos hay una medición a lo largo del tiempo en diferentes momentos. Y al final se hace una comparación de la diferencia entre los diferentes momentos en los que se midió, sin que implique que haya alguna manipulación de la variable. Simplemente se mide, se reporta, se vuelve a medir un momento o algún tiempo más adelante, ¿sí? Y se hace una comparación sin que haya ninguna intervención entre uno y otra medición. Y estos son los posibles diseños que puede tener un estudio de carácter cuantitativo.